Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2287. En esta ocasión nos vamos a ir a Londres, 1993, donde las piezas blancas eran conducidas por Tachev y de negra el conocidísimo Watson, ¿no? Un jugador que ha escrito muchos libros de ajedrez y es muy reconocido en ese sentido. Bueno, turno de las blancas, aquellos que quieran pueden poner pausa y bueno, después comparamos nota. Bueno, espero que lo hayan podido descubrir. La situación parece favorable a las blancas, ya que tienen esos peones ahí centrales, ¿verdad? Que hacen un tornillo en la casilla de 5 junto con el caballo, la torre, ¿verdad? Tienen mucha ayuda. Pero no parece haber algo inmediato. No obstante, las blancas aquí tiene un detalle táctico muy importante que tiene que ver con esta diagonal y obviamente con el pasaje de esta torre que puede andar por la tercera, ya que ha formado el famoso trampolín. Bueno, para ello las blancas deciden jugar caballo de 5. Ahora bien, para entendernos, se está amenazando el alfil, ¿verdad? O sea que las negras tienen que tomar medidas al respecto. Vamos a ver qué pasa si capturan E por D5, que es la jugada más natural. Bueno, ahora las blancas tienen que jugar E por D5, esta es la mejor jugada, y ahora las negras tienen que tomar solución a su dama. Bueno, jugadas decentes son dama C7 y dama D7, ¿verdad? Dama B6 la vamos a descartar porque la dama ahí queda en una pésima posición, ¿verdad? Entonces vamos a suponer primero que juegan dama C7, ¿no? Parece una jugada decente. Alfil por F6, se amenaza la torre, pero también se están creando amenazas como torre G3 y obligar a las negras a debilitarse. O sea que nuevamente hay que ver qué pasa si capturan, ¿verdad? O sea, jugar G por F6. Pero en ese caso la torre entra en acción con jaque. El rey a H8 sería... esta variante es la más bonita, ¿no? Y por eso quizás dama H3 sea un poquitín mejor. Pero supongamos que rey H8. Ahora viene un mate muy bueno. Con dama H7. Increíble. Porque después de rey por H7. La torre blanca de D1 pasa por cuarta. Y se hace inevitable que una torre llegue a la casilla H4, ¿verdad? Las negras tendrían que entregar mucho material y aún así todos nos lo van a evitar. Un hermoso mate que quería mostrarles. Y bueno, por esa razón, después de torre G3 jaque, el rey se tiene que ir como mejor a la casilla F8. Pero después de dama H7 se ve que las negras, a pesar de contar con un caballo de más, no tienen mucho que hacer, ¿no? Las blancas acá están amenazando torre 1 y cortarle el paso al rey para darle un jaque mate con dama o con torre, ¿no? Por ejemplo, bueno, dirán, ¿y qué pasa si yo gano la columna directamente? ¿Sí? En ese caso, después de torre G8, rey E7, torre 1, el rey ahora se tiene que ir a la casilla D7 y esto sería fatídico con dama F7. La otra es tapar de caballo acá con E6, pero claro, el peón de F7 está clavado, o sea que viene torre por E6, estamos en la misma, ¿verdad? Entonces empezamos a descubrir que la situación del rey después de rey F8 y dama H7 no parece ser muy sana tampoco. Buscar jugadas como tipo caballo D7 para venir a bloquear a E5 parece bastante razonable. Por ejemplo, torre 1, se obliga el caballo a bloquear esa columna, pero ahora bueno, viene torre G7, aprovechando que el caballo en realidad, acuérdense que va a estar clavado en la columna E, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que torre 8, se sacrifica una torre acá. Esto es una jugada muy hermosa porque la idea principal es que ahora viene un jaque por este lado, ¿no? Y mate, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que come de peón, ahora jugamos dama H8 y contra rey E7 hay otro jaque acá en H4, perdón. El rey tiene que volver, ¿verdad? Si acuérdense que si va para D7 hay un torre por F7 ahí que es letal. Y contra rey F8 acá, miren qué linda jugada. Dama G5, amenaza mate ahí. Y bueno, nada, podemos seguir analizando F6, dama por F6 y se termina la partida, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, acá, ¿qué pasaba si por ejemplo comía de torre? Bueno, ahí venía el mate que les decía al principio, ¿no? O sea, dama G8, rey E7 y torre F7 mate. Bueno, hay varias variantes muy parecidas con la línea esta que les decía
de alfil por F6, ¿no? Bueno, otra jugada, por supuesto, puede ser torre 8, no aceptar el reto, ¿no? Después alfil F6. Pero, fíjense, la amenaza sobre esta casilla H7, las blancas pueden jugar torre H3, obligando a jugar G6, y ahora, por ejemplo, dama C1, con idea de entrar en H6, y las negras no lo tienen fácil, tendrían que expulsar este alfil, tipo jugando, por ejemplo, caballo E4, el alfil se retiraría, por ejemplo, a D4, y las negras acá lo están pasando muy mal, tienen peón de menos, y encima tienen que estar salvando las castañas sobre el fuego, como se dice, ¿no? Porque se va a entrar la dama por casillas negras, y bueno, no hay una victoria inmediata, pero sí hay ideas claras como tipo dama F4, dama H6, etcétera, ¿no? Así que bueno, por ahí dejaría esa línea. Quiere decir que contra caballo D5, por D5, por D5, la dama se fue a la casilla D7, y en esa partida, después de alfil F6, G por F6, siguió torre G3, ¿sí? Si rey F8, ya vimos que dama H7 es fuertísima, y si rey H8 apareció el mate que les mostraba hoy, ¿no? O sea, dama por H7, rey por H7, torre D4, y acá las negras abandonaron, porque no pueden evitar esa línea que les comentaba sobre el tema de torre H4, ¿no? Por ejemplo, si sacrifican la dama, supongamos en H3, para hacer un tema de desviación, pero bueno, acá comemos de peón y sigue todo igual, ¿verdad? El mate se viene de cabeza. Bueno, por último, para sacarnos algunas dudas, después de caballo D5, por D5, en vez de comer, ¿qué hacer, no? Por ejemplo, ¿qué jugamos de negras? Ese es el problema. Por ejemplo, alfil B2 no funciona por caballo E7. Vamos a tenerlo en cuenta eso, ¿no? Caballo E7 y se gana la dama. Y otras jugadas tampoco se ven. Por ejemplo, alfil E5 lo mismo. Está el tema del doblete hacia la dama, ¿no? Acá, caballo E7 y se termina la partida, ¿verdad? Entonces, bueno, no tiene jugadas las negras. Otra podría ser retirar la dama a E8, por ejemplo, pero obvio, después de caballo F6, G por F6 y alfil por F6, las negras están perdidas, ¿verdad? Inclusive comiendo al revés también debe haber una línea ganadora, ¿no? Comiendo de alfil, porque no se puede capturar por el doblete, a esto me refería, ¿sí? Alfil por F6 no se puede comer el alfil por el doblete, y comer el caballo tampoco ayuda mucho, porque tenemos alfil por torre, o mismo peón por peón, ¿no? Con el ataque descubierto de la torre sobre la dama. Bueno, una combinación como para terminar la semana. Claro, nada que ver con lo de ayer, ¿no? Ayer seguramente a muchos les pareció muy sencillo y hoy se complicaba un poquito más. Pero nada, es un poco como para divertirse, aprender y siempre tratar de mejorar nuestro ajedrez. Así que por hoy es todo, les mando un gran abrazo a todos. No se olviden que el viernes de la semana que viene, a las 20 horas de Uruguay, ustedes se tienen que fijar ahí en los horarios de sus países, vamos a hacer un torneo en Lichess. Está el reglamento en now64.com, fíjense, en tercer torneo por internet que organizamos en la academia. Están todos obviamente invitados, ¿verdad? Así que está, ahora sí, aquellos que quieran compartir este video, lo pueden hacer por sus redes sociales, darle un like y por supuesto suscribirse al canal. Les mando un abrazo grande a todos, que pasen bien, chau chau.